días, en fin, estoy muy emocionado. Yo creo que se puede decir que tengo tablas, ¿no? Pero hay veces cuando sientes un pellizco en el corazón, pues las tablas se convierten en cartón húmedo de mar, que sabes que es el que se reblandece, se deforma y se queda hecho una piltrafa, ¿no? Por lo tanto, de verdad, estoy muy agradecido. Yo le comentaba a José Antonio antes que un gobierno del Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, me dio la medalla de oro al mérito del trabajo. Aquello incluía la convocatoria de 2 huelgas generales. No sé si él las incluyó en su mente, pero en aquella etapa que fue una etapa muy dura, convocamos 2 huelgas generales en el mismo año. Y luego, sin embargo, recuperamos el diálogo social. Yo soy de los que creo que el trabajo sindical tiene muchas satisfacciones, pero lleva siendo aparejada de dificultades. Hace poco me preguntaban eso, ¿no? En una encuesta que me hicieron en un instituto de IES o no sé qué, para un curso que tenía con unos alumnos, me hizo una entrevista. ¿En qué momento de satisfacción? Le dije, en el sindicalismo, a la satisfacción sucede inmediatamente la dificultad. O a la dificultad sucede inmediatamente la satisfacción, ¿no? En este caso concreto, pues la dificultad fue convocada por huelgas generales. Porque las huelgas generales son el último recurso, porque en definitiva le están diciendo a los trabajadores que renuncien a un día o más días de salario, de tantos días como se convoque la huelga, ¿no? Y además yo soy de los que creo que ahora, por ejemplo, que oigo que hay quienes dicen, bueno, ¿por qué los sindicatos no convocan una huelga? Yo a algunos le digo, es que la huelga a veces es signo de debilidad, no de fortaleza. Porque si vas avanzando en los objetivos, ¿por qué vas a convocar una huelga general? Entonces, aquella dificultad de aquellas 2 huelgas, pues fue, digamos, la antesala de la satisfacción de recuperar el diálogo social, ¿no? Y yo en esa secuencia de satisfacción y dificultad, siempre que he venido aquí, me he llevado una satisfacción. Como en el día de hoy, con la entrega de este premio. Para mí, con todo el respeto a la medalla de oro al mérito del trabajo, o el hecho de que me hicieron, todavía no sé por qué razón exactamente, me hicieron caballero de la Orden del Mérito de la República Francesa, para mí, os lo digo de verdad, lo que me llenan son premios que decida concederme mi organización. Son los que más mérito tienen porque son los que mejor me conocen. Me conocen en días buenos y me conocen en días malos. Probablemente quienes me conceden otro tipo de premios solo se acuerdan de los días buenos, que solo me han conocido en los días buenos. Por lo tanto, os digo de verdad que lo valoro muchísimo, ¿no? De hecho, en el libro he tenido buen cuidado de en la solapa que consten los premios que me ha dado la Unión General de Trabajadores. Aunque es verdad que llevo más presentaciones que libros vendidos, si hay una segunda edición se incorporará a la solapa del libro. Aquí, como decía, me he llevado siempre satisfacción. La Unión General de Trabajadores de Galicia siempre me apoyó desde el inicio, mayoritariamente. Había gente que estaba legítimamente con el compañero, desgraciadamente ya fallecido, el compañero Lito, y en aquella lucha por el poder, pero en la defensa de la organización, pues siempre estuvo conmigo. Galicia, siempre para mí venir a Galicia casi ha sido siempre equivalente a lo que ocurre con los presidentes del gobierno, que cuando las cosas no le van bien en casa se van a un país de fuera, ¿no? Pues a mí, si en algún momento las cosas me iban mal, pues yo me venía a Galicia, porque en Galicia siempre me habéis acogido maravillosamente. Bueno, voy a pronunciar muy pocas palabras. Las obligadas, lógicamente, agradecimiento y agradecerle las amables palabras de Benito y de Rosa, y también agradecer, lógicamente, al jurado la decisión que ha tomado. Y quizás deciros que
Yo he reflexionado mucho, quiero compartirlo con vosotros. He pensado en la vida de mi padre y he pensado también en mi vida y por qué he llegado a ser secretario general de la Unión General de Trabajadores, ¿no? Yo he llegado a ser secretario general de Trabajadores porque hubo un compañero del metal, que cuando estábamos reconstituyendo la UGT en la clandestinidad, me dijo que tenía que ir con él de secretario de Acción Reivindicativa. Yo era el secretario de Relaciones Políticas, del partido. Yo era el secretario de Relaciones Políticas del partido. Y me dijo aquello, yo estaba soltero y sin compromiso. Bueno, sí tenía el compromiso con mis ideas, y me embarqué en la aventura más maravillosa que me ha acontecido junto con mi familia, como es evidente, ¿no? Y mis amigos, ¿no? Pero, mirad, mi padre estuvo en un campo de concentración en Formentera, en el año 1942. Los muros del campo de concentración eran el mar Mediterráneo. No había prácticamente guarnición que se iba a ir de allí. Había 1.500 reclusos, 100 de ellos extremeños. La mitad murió de hambre. La mitad murió de hambre. Y en el 42 estaban viendo la flota británica. Me lo ha contado hace poco un investigador. La flota británica se veía a simple vista. La flota británica que estaba dando apoyo a los aliados en su lucha contra el Afrika Korps de Rommel, ¿no? Y entonces a mi padre lo trasladaron, digamos, desalojaron aquella colonia, le decían colonia penitenciaria a Sabina, se llamó, un campo de exterminio, al menos para los extremeños que estaban allí. Lo trasladaron a la península. ¿Por qué temían que la flota británica invadiera Formentera y las islas? No lo hizo. Churchill odiaba a la República Española. Y yo pensé, ¿qué hubiera ocurrido si hubieran invadido las islas, ¿no? Luego, hace no mucho estuve en Canarias y estuve tomando un refresco en una terraza y había un edificio allí, era una plaza, y uno de los edificios me dijo, ese era el hotel de donde salió Franco para coger el Dragón Rapid e ir a la península de la guerra. Y dije, el destino de España, y por lo tanto mi destino, el destino de los españoles, se produjo en las dos islas, o se pudo producir en las dos islas de manera distinta. Aquel salió, pero luego en el 42 se hubieran invadido los ingleses, las islas, hubiéramos entrado en la guerra, ¿no? Y las cosas hubieran sido distintas. Hubieran sido muy distintas. ¿Hubiera sido secretario general? No lo sé. Probablemente no. Hubiera estado en la UGT, pero no lo sé. Hubiera cambiado España. Hubiera cambiado España, indudablemente. Entonces, lo cuento, no me quiero extender mucho, como decía, lo cuento porque yo efectivamente fui protagonista, como muchos de vosotros, los que penáis a los demás pues no vivisteis aquello, viviríais otras cosas, y vivís otras cosas también muy importantes. Vivimos en la etapa de la transición, ¿no? Y la transición hizo de la necesidad de la democracia la virtud de la reconciliación. Y alumbró un fruto espléndido, que es la Constitución Española del 78, ¿no? Y que aquella Constitución Española, que la exposición de ese convencimiento en la democracia, de ese compromiso de la reconciliación, pues fue nuestra antesala para la democracia. Bueno, pues nuestra antesala y nuestro edificio para la democracia. Claro, cuando llegamos a la democracia, fue cuando cambió en el mundo el signo ideológico de la política económica. Entran Thatcher y Reagan y entra el neoliberalismo y se pone en cuestión el pleno empleo, etc. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre en ese momento? En ese momento los países europeos y los sindicatos europeos tienen que abordar también ese reto,
pero tenía un colchón social y democrático, de los 30 años de prosperidad que tuvo Europa. Nosotros entramos sin colchón social y democrático. Y yo soy de los que creo que a la búsqueda de ese tiempo perdido, tuvimos que ir a la búsqueda del tiempo perdido, lo hemos hecho bastante bien. Y yo creo que tenemos motivo para estar orgullosos del pueblo trabajador español y nuestra organización, ¿no? Por lo tanto, para mí, este acto también lo considero como un acto de reconocimiento al trabajo bien hecho de la organización, no del que ha sido en gran parte de ese tiempo el secretario general, ¿no? Y por último deciros que podéis estar efectivamente también satisfechos, pero teniendo en cuenta siempre las dificultades, como he dicho antes, de lo que se está haciendo, ¿no? Yo, a mí me suelen preguntar, ¿no? Y digo, mira, es que hay cosas que en este momento se están produciendo que en mi época eran aspiraciones, eso lo sabéis. Nosotros aspirábamos a que el salario mínimo llegara al 60% del salario medio. Por poner un ejemplo, ¿no? Pues nosotros aspirábamos a un modelo de reforma laboral que no consistiera en recortes. Y hay una reforma laboral que lo que hace es utilizar de la caja de herramientas que teníamos, se recupera un contrato, el fijo de continuo, y cumplimos con el número que queríamos que redujéramos la temporalidad. Lo que no hemos resuelto es la precariedad, que es una cosa distinta y mucho más seria. Pero hemos reducido la temporalidad, ya no nos critican de la Unión Europea por ese tema, ahora nos critican por otras cosas, pero ya por eso, ¿no? Entonces, por eso digo que lo que eran aspiraciones en mi época, pues ya son realidades, ¿no? Y por lo tanto yo creo que efectivamente pues tenemos motivos para estar satisfechos dentro de las dificultades y los retos que tenemos, ¿no? Y simplemente terminar diciendo que yo tengo una gran confianza en la organización tal cual es nuestro modelo, un modelo equilibrado entre territorio y federaciones. Nuestro sindicato es un sindicato muy distinto de los sindicatos corporativos y es muy necesario. Yo creo que ahora es más necesario que nunca la Unión General de Trabajadores, o tan necesario como en los valores de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque la transformación verde y la digital hay que vincularla, a mi juicio, necesariamente al empleo. Puede haber mucha resistencia y quienes pueden gestionar la resistencia y dar alternativas son los sindicatos. Los sindicatos que tengan un concepto solidario, no sindicatos corporativos que van a estar a la defensiva, sindicatos que tengan ideas y que tengan proyección de futuro, ¿no? Y que crean en esa palabra tan bonita que es la solidaridad, ¿no? Y en el empleo digno, ¿no? Por lo tanto, deciros simplemente que estáis en un buen sitio. Yo he estado en el mejor sitio de los posibles. Hay dos sitios, he estado en los mejores de los posibles. En la Unión General de Trabajadores y con mi familia, ¿no? Y vosotros también tenéis, yo diría, esa fortuna que estáis construyendo en libertad, perteneciendo y siendo afiliados para la Unión General de Trabajadores. Nada más, y lo que quiero es agradecer también a los representantes de las instituciones su presencia. Muchísimas gracias.